Antes de iniciar con el podcast, te recomiendo tener esto en consideración. Y es que el contenido que encontrarás aquí es en base a mis insights, ideas, conocimiento que he ido obteniendo en mi propia experiencia de aprendizaje, así como el que he obtenido acompañando a otras personas como coach. Y bajo ningún motivo es una ley o menos aún un diagnóstico. Todos los seres humanos somos únicos, distintos, auténticos y tenemos nuestra propia historia, por lo que te invitaría a tomar lo que más te hace sentido y adaptarlo a tus propias necesidades, aplicándolo a tus circunstancias. Si te gustaría recibir un enfoque mucho más personalizado, te recomiendo ingresar a fiorebrasini.com y ver cómo podemos trabajar juntos. Dicho esto, comencemos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente o bienvenido nuevamente a este nuevo episodio de mi podcast. Hoy vamos a hablar de una emoción que a mí me toca el alma porque ha sido mi talón de Aquiles por años. Era una persona muy culposa y tendía a culpabilizarme por todo porque siempre pensaba que estaba haciendo algo malo. Y elegí este tema no en base a mi experiencia, sino en base a lo que pude observar en mis diferentes procesos de coaching y en sesiones personales del temor que podemos sentir a sentirnos culpables. De hecho, creo, y estoy diciendo creo, no quiero herir susceptibilidades, por favor, que las personas de 50 años para arriba, quizás 60, 70, tienen más dificultad para sentirse culpables porque le tienen terror a sentir esta emoción en el cuerpo. Y es que si te pones a pensar, ¿de dónde nace la culpa? ¿Cuándo han sido las primeras veces en que te has sentido culpable? Y probablemente las primeras veces en que te sentiste culpable fue cuando mamá o papá o las personas que te criaron te reprendieron. Y es que cuando de chica o de chico, cuando te hicieron sentir culpable porque te equivocaste, porque cometiste un error, porque no sacaste la nota adecuada, porque le respondiste a mamá o papá o le dijiste que no, etc., te reprimieron con palabras que afectaban y atentaban contra tu identidad como persona. Entonces te decían, cada vez que te equivocabas, cada vez que fracasabas o metías la pata, tú eres, se me sale esta palabra, ¿ya? Pero tú eres bruto, tú no eres inteligente, tú eres un flojo, tú eres un vago, tú eres un niño tonto. ¿Acaso eres tonto? Esta frase es dura, es dolorosa, pero es común. ¿Acaso eres tonto? ¿Acaso no piensas? ¿Acaso etc? Y peor aún, si es que estás, o no sé si peor aún, porque creo que igual duele, las palabras duelen un montón en realidad, pero en algunas ocasiones estas palabras no eran suficientes y además venía el golpe, venía el castigo fuerte, venía el encierro. Y es ahí en donde confundimos la culpa con la vergüenza. ¿Y por qué digo confundir? Y es porque de grande, a raíz del inmenso dolor que pudiste sentir al reconocer que te equivocaste, que cometiste un error o que fracasaste en algo de adulto, tu subconsciente va a asociar esa experiencia con el mismo dolor que sentías de chico cuando tu mamá o tu papá te reprimían. Y no solamente te reprimían por haber hecho algo en específico malo, sino que atentaban contra tu identidad y tu valor como persona, que atentaban contra tu autoestima. Y es ahí cuando la culpa se puede volver una de las emociones más dolorosas. Y es ahí porque cuando de hecho tú puedes observar, esta persona nunca pierde, esta persona es imposible hacerle entrar en razón, por más que le explico, nada, es incapaz de entenderme, es incapaz de reconocer su error, es incapaz de reconocer en qué puede mejorar, esa persona no ve sus defectos. En realidad lo que está haciendo esta persona es a toda costa agarrándose de todas sus armas y de todas sus estrategias para evitar sentirse culpable. Eso es lo que está haciendo esta persona. Porque sentirse culpable probablemente es no valer porque en algún momento aprendió que no valía porque atentaba contra quien es. Y en realidad, al menos como yo lo veo, desde el punto de vista como yo lo veo, y tienes todo el derecho a diferir, por supuesto, de opinar distinto, la línea delgada entre la culpa y la vergüenza es muy delgadita. Porque yo me atrevería a decir
que a lo que en realidad le tenemos miedo es a sentir vergüenza. Porque la vergüenza es una emoción que aparece cuando sentimos que nuestra imagen pública, nuestra identidad ante los otros se está viendo dañada. Y los seres humanos somos seres sociales que necesitamos de nuestras conexiones y necesitamos de los otros para sobrevivir. Y si nuestras primeras conexiones cuando fuimos chiquitos con nuestros padres nos hicieron sentir que nuestro ser no era lo suficientemente valioso o que éramos de tal y de tal y de tal manera, eso genera una herida en nuestra identidad. Se me viene la palabra identidad, de repente esa no es la palabra específica, después de ser otra, pero la voy a utilizar así. Una herida en nuestra identidad, una herida en quienes nosotros creemos que somos. Y como mirar eso y decir, uy, yo siento que soy así, es muy doloroso. Y no solamente el sentir que soy así, sino el darte cuenta de que te estás juzgando de una manera muy dura, también es muy doloroso. Como por ejemplo, el darte cuenta que te estás tratando mal, el darte cuenta que estás siendo injusta o injusto contigo mismo, el darte cuenta que no te estás valorando como podrías valorarte, también duele. Sin embargo, ese es un dolor que te da la posibilidad de sanar y realizar un cambio. Y es ahí en donde entra la culpa, y es por eso que es tan importante aprender a sentir y a procesar esta emoción de una manera en que se convierta en una oportunidad de mejora, de una manera en que se convierta y te dé la posibilidad de continuar creciendo, evolucionándote y seguir construyendo cada vez una mejor versión de ti, porque tu alma continúa creciendo, y no convertir esta culpa en una vergüenza de estoy fallado, estoy roto, no valgo, no soy lo suficiente, porque esa es peligrosa y esa viene de casa. Y no digo nada de esto, por Dios, promesa, para que te la agarres contra tu mamá, te la agarres contra tu papá, porque ellos lo hicieron, porque seguramente fue una cadena interminable. De hecho, lo que yo he podido ver, no estoy generalizando, por favor, no son todos los casos, pero sí la mayoría en la que he podido ver, como les dije hace un rato, que en las generaciones mayores son incapaces de reconocer sus errores o mirar en qué se han equivocado o sentirse culpables, porque ¿cómo lo reprendían a las personas que tienen esta edad en estos momentos? A la mayoría, no a todos, era en base al chicote tres ramales, al chicote San Martín, al pegarte duro. Entonces, la asociación que se han podido formar esos niños interiores de estas personas ha sido que cuando yo me siento culpable, mi vida corre peligro. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible, voy a emplear todas las estrategias habidas y por haber, porque no quiero sentir que mi vida corre peligro, no quiero ponerme en estado de hipervigilancia, no quiero entrar en pánico, o por otro lado, no quiero sentir que soy el peor de las personas, porque, a ver, un niño que no tiene la capacidad de racionalizar como lo estoy haciendo yo ahora, y de ponerme en el lugar de la otra persona, y de entender y de procesar. El niño recibe la información, el niño saca las conclusiones en base a lo que está observando. No quiero que suene feo eso, pero está más pegado al animal que a un ser humano racional, porque su cerebro cognitivo todavía no está del todo desarrollado, sobre todo en los primeros 5 años. Entonces, el niño asume y saca sus conclusiones seguramente erradas. Y si ve que mi papá, mi mamá o la persona que yo quiero o aprecio me está sacando la mugre emocional, psicológica y o físicamente porque yo me equivoqué o hice algo malo, eso significa que yo soy lo peor. Eso significa que yo me merezco esto. Yo me lo merezco, porque si no mi papá, mi mamá y la persona que me está cuidando, que me quiere, no me haría sentir así. Entonces, dado que estamos hablando de que los niños van incorporando sus creencias y las ideas que tienen sobre sí mismos de esta manera, obviamente, o no obviamente, pero como resultado de ser adulto, el adulto ya puede ver las cosas de una manera distinta a nivel racional, pero el subconsciente, si nunca te has dado el trabajo de mirarlo, si nunca te has dado el trabajo de entender qué hay en tu mundo interior, qué hay detrás de tus emociones, para qué están ahí, muy probablemente tú zambulles dentro de ti, empiezas a escuchar en un proceso de coaching, de terapia, de lo que sea, y te vas a dar cuenta
que le temes a volver a sentir que mereces ser castigado de esa manera, le temes a volver a sentir que mereces que tu vida corra peligro, le temes a volver a sentir que no vales. Entonces, es por eso que hay esta asociación. Sin embargo, la culpa puede ser un gran regalo. La culpa procesada de una manera sana. ¿Y cómo es esto? Aprendiendo a reconocer tus errores, como por ejemplo, con estos días de eclipses y de cambios astrológicos que sacan la foto de nuestras emociones, todos podríamos estar con una tendencia más intensa y de repente responder mal a otra persona, sentirnos más rabiosos, más movidos, y de repente estás conversando con tu pareja y le mandas un grito, ¡ay, no me molestes, ya, qué pesado que eres! Y la otra persona se queda, oye, pero solamente te dije que te parecía esto. Si yo no soy capaz de mirar la culpa, yo podría decirte, ay, pero ¿sabes qué? Me lo hiciste en un muy mal momento, yo estaba muy ocupada, ¿y qué es considerado o qué es considerada de tu parte que no te hayas dado cuenta que yo estaba en un mal momento? Es tu culpa. Porque el que no es capaz de mirar la culpa en sí misma o en sí mismo, se la va a pasar echándole culpa a todas las personas que están a su alrededor. Porque alguien tiene que ser culpable. Entonces, tú eres el culpable de que yo te haya gritado. Entonces la otra persona se puede quedar, oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pero si esta persona que levantó la voz se da un tiempo de mirar por qué reaccionó así, en verdad gritar es algo que va en contra de su valor, porque un valor personal es el respeto, esta persona podría decir, uy, ¿sabes qué? Me equivoqué. Gritar es una falta de respeto y eso es un antivalor. Yo en verdad, uno de mis valores más importantes es respetar a las personas. Y desde ese lugar puede mirar y preguntarse, ¿y por qué le grité? No, es que sabes que estoy súper estresado con lo que pasó en mi trabajo, estoy cargado, me siento presionado, y en vez de descargar mis emociones de una manera saludable, me desahogué con ella porque llegó el momento, o con él porque llegó el momento equivocado. Entonces voy y le digo, perdóname, discúlpame, no quise hacerlo, me agarraste en un momento de cruce, entonces me cruzaron los cables en el cerebro. Pero no te preocupes, voy a trabajar en mirar por qué estoy tan estresado o tan estresada para que esto no vuelva a suceder. Esos momentitos de culpa en el que yo me doy cuenta de, ¿sabes qué? Sí, infringí uno de mis principios y mis valores, puede ayudar a que mi relación crezca, a que la otra persona diga, uy, esa persona tiene agencia, esa persona se está haciendo cargo de lo que hizo, la relación no quede con heridas y con manchas, y tú también puedas trabajar tu estrés y tus emociones para continuar creciendo y no le vayas gritando a todo el mundo. En el caso de este ejemplo, eso pasa en todo tipo de relaciones, pero no solamente pasa en relaciones, sino también pasa cuando, por ejemplo, tú misma te saboteas o tú mismo te saboteas. Un ejemplo, ¿no? Me propuse hacer este trabajo mañana y llega mañana y no lo hiciste y empiezas a sentirte culpable. Y cuando te sientes culpable dices, siempre hago lo mismo, no puede ser, hay un problema en mí, si no yo no haría esto así, si no yo haría todo lo que me propongo, y sin querer esta culpa se puede ir convirtiendo en vergüenza, porque ya no es me siento culpable de no haber sido capaz de hacer esa tarea en específico, sino me siento culpable porque hay un problema en mí, porque hay algo en mi identidad, y ese tipo de pensamiento te puede llevar a una depresión. Entonces, si tú supieras procesar tu culpa de una manera saludable, lo que podrías hacer es, a ver, ¿qué me llevó a no hacer esto? Y mira, de repente mi cuerpo no se viene sintiendo bien hace unos días. Estoy con muy bajita energía, me siento muy cansada. O de repente empiezo a darme cuenta que estoy triste. Y porque estoy triste no tengo ganas de ir a trabajar con mis objetivos. Entonces, no es que haya algo malo en mí, sino es que en estos momentos estoy pasando por algo que hace que no me pueda concentrar en lo otro. Por lo tanto, para no continuar saboteando mi sueño, mi objetivo, etc., y no continuar sintiéndome así, que cada día postergo, lo que voy a hacer es ver qué le está pasando a mi cuerpo. Y de repente voy al doctor y me hago ciertos exámenes, o saco una sesión con una coach, o con una terapeuta, con quien tú quieras, y empiezo a mirar qué me está pasando. De esta manera, la culpa de no hice lo que me propuse
se convierte en una posibilidad para mirar todo tu ser, para aumentar tu amor propio, para hacerte cargo de ti, una posibilidad de autocuidado, se convierte en una posibilidad que te abre puertas para sanar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, no recuerdo, como yo hablo, y no recuerdo si en un inicio dije esto o no. En caso no lo haya dicho, lo voy a volver a repetir. La culpa es una emoción que aparece cuando sentimos que hemos infringido uno de nuestros principales valores o principios en la vida. Entonces, cuando yo me siento culpable, la sensación es, he hecho esto que está mal, porque para mí está mal, y por lo tanto busco enmendarlo. Ahora, si no te has dado el trabajo de hacer una lista o de ponerte a pensar cuáles son mis principios y cuáles son mis valores, podrías estar reaccionando en base a los principios y los valores que tuvieron tus papás, y no necesariamente tienen que ser los mismos los tuyos. Entonces ahí también estarías sintiendo una culpa. Quizá no, si tú analizas en esos momentos de sensación de culpa, te das cuenta, oye, pero esto en verdad no es mío, esto lo aprendí de mi papá, o esto lo aprendí en el colegio. Para mí esto no es tan importante, y puedes permitírtelo soltar. Pero si no, si efectivamente te das cuenta que lo que hiciste va en contra de un valor o un principio tuyo muy importante, tienes la posibilidad de tener una conversación para pedir disculpas y hacerte cargo del error, o de mirar qué te está sucediendo para que hayas actuado de esa manera y hacerte cargo de eso que te está sucediendo. Pero si no somos capaces de mirar esa culpa, lo que podríamos hacer es o continuar repitiendo el mismo patrón o culpabilizar a otros, como lo dije hace un momento. Hay algo más que les quería decir sobre la culpa que se me ha estado pasando y creo que es muy importante, pero a ver, voy a sentirlo en mi corazón para compartirlo con ustedes, y es esto. Ese es el mensaje que estoy recibiendo. El peligro más grande con no permitirte procesar la culpa es que se pueda convertir en traición. ¿Y a qué me refiero que se convierta en traición? A que tú te traiciones a ti misma, a que tú traiciones la posibilidad que tiene tu alma de continuar evolucionando y de continuar creciendo. Porque es a través de reconstruir tus errores, de reconstruir tus relaciones, de reconstruir tus metidas de pata en que tu alma crece. Y si no te das la posibilidad de escuchar lo que esa culpa te está queriendo decir, te estás perdiendo la posibilidad de evolucionar y de que tus alas se abran, de que puedas crear tu mejor versión, la mejor versión de ti misma. A mí lo que se me aparece es esta imagen de un ángel, que tú eres el ángel con las alas cubiertas porque es incapaz de mirarse y mirar las cosas que puede cambiar y mejorar. Y cuando tú te permites equivocarte, cuando tú te permites meter la pata y decir, ¿sabes qué? Soy humano, me puedo equivocar, pero de cada error y de cada metida de pata yo voy a aprovecharlo para continuar creciendo. Es como si empezaras a abrir estas alas del ángel y cada día puedas vivir siendo tu mejor versión, conectada con tu autenticidad, y tus alas cada vez son más grandes y brillan con más fuerza. O sea, literalmente es como me imagino un ser amarillo que crece a nivel espiritual y realmente evoluciona convirtiéndose en luz. O sea, lo que se me está viniendo ahorita es eso, atreverte a reconocer cuando te equivocas, atreverte a reconocer tus errores y por lo tanto, sí, sentirte culpable por un rato, pero no usar la culpa como un mecanismo para luego sentir vergüenza de ti y ahogarte en mi identidad, hay algo malo en mí, mi identidad está dañada, sino más bien usar la culpa como un mecanismo de crecimiento y evolución para que tus alas brillen con más fuerza. Eso es desarrollo espiritual, eso es desarrollo personal, y ese es el camino hacia una vida con mayor plenitud. Y creo que por eso es que sentí tanta pasión y tantas ganas hoy día de compartir este tema con ustedes, porque no es que quiero invitarte a que te sientas culpable y que te hundas en esa emoción, porque sí, cuando tenemos la tendencia a culpabilizarnos como la tuve yo por años, en realidad muchas veces no es la tendencia a culpabilizarnos de
he infringido un principio, un valor y no debía hacerlo, entonces lo voy a arreglar. No, la tendencia a culpabilizarte, como se puede observar en la superficie, en realidad es la tendencia a pensar que tú tienes un defecto, que tú estás fallado, que hay algo malo en ti. Y por eso haces esas cosas, pero eso está más asociado a la vergüenza que a la culpa, que te da la posibilidad de brillar. Una culpa bien procesada. Imagínense lo que sería este mundo si es que todos los seres humanos nos permitimos equivocarnos, porque caramba, para eso estamos en esta tierra, si no ya seríamos seres evolucionados que viviríamos en otros planetas o ya no nos hubiéramos encarnado. Pero sí, nos damos la posibilidad de equivocarnos, y al equivocarnos, mediante que nos sentimos incómodos emocionalmente porque sabemos que hemos hecho algo que no ha estado alineado con nuestro mayor potencial, o que algo que necesitamos sanar está saliendo a la luz, nos vamos a través de esos momentos de culpa con el acompañamiento adecuado, si es que no lo puedes hacer sola o solo, la posibilidad de utilizar eso que te pasó para ir construyendo y evolucionando tu mejor versión. Tu mejor versión. Imagínate tú, si es que eres madre, si es que eres padre, o eres amiga de alguien, hija de alguien, le das la oportunidad de otra persona de procesar también contigo su culpa de una manera distinta, en la cual no lo haces o no le haces sentir mal porque se equivocó, sino le ayudas o lo ayudas a construir algo nuevo a partir de ese error, a aprender del error, a recoger las lecciones y continuar creciendo y continuar brillando. Ya para ir terminando, el terror, el dolor que tenemos que sentirnos culpables, y muchas veces ese tema también te puede llevar a querer postergar y postergar y postergar decisiones por temor a equivocarte. Definitivamente, no lo he dicho antes, creo que así específico, pero lo digo. El temor a sentir culpa va muy asociado al temor a equivocarte. El temor a reconocer tu responsabilidad en un asunto va muy asociado a lo que tu subconsciente piensas tú que es equivocarse. Y nuevamente regresamos a los padres o a los criadores. Si me sacaban la michi cada vez que yo me equivocaba, mental, emocional, espiritualmente o físicamente, por supuesto que le voy a tener error equivocarme, pero si no me equivoco, ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco como persona? Probablemente sí puedes llegar a tener una buena vida, porque yo he escuchado un montón de personas, sobre todo mayores, que me dicen: pero yo no tengo traumas, yo no tengo heridas, yo estoy todo bien. Pero hay una desconexión inmensa con su mundo interior, una desconexión inmensa con su mundo emocional, y desde afuera tú puedes ver todo bien, pero eres feliz en tu matrimonio, pero eres feliz en tus relaciones, pero eres realmente feliz en tu trabajo. ¿Cuántas veces saliste de tu zona de confort o seguiste el mismo camino siempre? La persona se puede quedar no sé, como un pollo mojado, porque efectivamente si no te atreves a equivocarte y no tienes una buena relación con el error, va a ser muy difícil salir de tu zona cómoda, porque la manera como te vas a juzgar si te equivocas, que es parte del proceso de salir de la zona cómoda, va a ser extremadamente duro. Sí, equivocarse, tomar decisiones que no sean las adecuadas, es parte de la vida. Pero un camino para aumentar tu amor propio, tu autocuidado y relacionarte mejor contigo misma o contigo mismo, empieza cuando, a partir del error, tú puedes darte el tiempo de sentir el dolor y de construir una nueva posibilidad, no verlo como una condena. Y ahí sí es necesario, no en todas las ocasiones, de repente en algunas no, pero en muchas, trabajar con una coach como yo o con quien tú desees, a esa línea delgada entre la vergüenza, que te quita posibilidades y te puede llevar a una expresión muy fuerte, a la culpa, que te las abre, reconociendo tus errores y reconociendo que puedes hacerte cargo. Porque mira esta diferencia, ¿no? Si yo me equivoqué en algo en específico, yo tengo la capacidad de enmendar ese error en algo en específico, de hacerme cargo, pidiendo perdón, renegociando, hablando, tomando nuevas acciones. Esa culpa me abre posibilidades. Pero si es que hay algo en mi identidad, en lo que significa ser yo Fiorella, o yo Sandra, o yo Manuel, quien sea, que es lo que te hace sentir la vergüenza, que es algo malo en ti, las posibilidades se cierran, porque tú ya viniste a este mundo fallado.
Entonces la vergüenza tiende a cerrar. Por supuesto que no hay nada malo en ti. Lo que hay probablemente son heridas que se formaron, que te llevaron a ser una manera distinta, pero tú no eres fijo ni fija. Tienes tendencias, y la astrología, los signos, la Human Design te pueden ayudar a ver la tendencia. ¿Sí? Los escorpianos sentimos intensamente, pero eso no significa que seamos los rabiosos que mandamos, quiero decir una lisura, pero no voy a decir, pero mandamos o a la M a todo el mundo porque estamos de mal humor. Sentimos intensamente, pero así como sentimos la rabia, la culpa, el miedo, y digo sentimos porque yo soy escorpiana, también sentimos la alegría, el amor, el entusiasmo. Pero eso no significa que yo estoy condenada a ser así. Si yo trabajo mis emociones, si yo las proceso, si yo tomo conciencia, si yo me observo, si yo me miro, yo puedo cambiar mi manera de reaccionar. Y lo mismo sucede con, ay, es que es italiano. Eso es otro que le he escuchado. Los italianos también son así. No. Los italianos también pueden procesar, también pueden mirar, también pueden hacerse cargo de la intensidad emocional que todos tenemos, en mayor o en menor grado. Entonces nadie está condenado, nadie es fijo, todos podemos evolucionar. Y el sentirnos culpables o sentirte culpable te da ese regalo. ¿Cómo manejar la culpa? El primer paso, si te lo pongo así en pasos, es tener la capacidad de mirarte y de reconocer el error. Pero si tiendes al toque a armarte, ¿cuál sería la emoción que te hace evitar sentirte culpable? Porque el toque saca todas las armaduras que tienes, como que es la rabia. Haces algo malo y cuando estás totalmente desconectado de mirar tu error, dado los traumas que pudiste tener de niño, automáticamente aparece la rabia. Y la rabia o la defensa, eso va a hacer que tú probablemente responsabilices o hagas culpable al otro, a los otros, al país, al mundo, a la sociedad, etc. Cada vez que tú te sientas rabioso, mires esa rabia y realmente te preguntes qué es lo injusto y si es que de alguna manera tú pudiste haber contribuido en eso. Cuando no sientes rabia, porque ahora me estoy acordando del caso de una coachee en que no sentía rabia, sino sentía miedo, pero en este caso a ella le costaba mucho tomar sus decisiones. Entonces ahí es preguntarte qué sería lo peor que podría pasar si es que yo tomo esta decisión y me equivoco. Y ahí empezar a surfear y a empezar a mirar cómo es tu relación con el error. ¿De dónde aprendiste a relacionarte con el error de esa manera? ¿De dónde aprendiste que no podías equivocarte? ¿Sí? Y también yo sí creo que es súper importante durante el trabajo de construir y de mirar cuáles son tus valores y cuáles son tus principios, que no significa que no sean inamovibles, no los estás escribiendo en piedra. Puedes hacer una lista ahora y conforme vayas evolucionando tu lista va a cambiar y está bien. Pero eso también te permite como que tomar conciencia de que si estás actuando alineado con lo que para ti es importante y con lo que para ti no es importante. Yo te digo que soy una persona que tendía a culpabilizarse un montón, ya no me tiendo a culpabilizar mucho. O sea, yo creo que es algo que ya realmente logré sanar. Pero mis coaches o las personas que acompañan que le tienen mucho miedo de la culpa, lo que realmente, el primer trabajo que les aconsejo hacer, y eso es un mensaje que me está viniendo así del alma, aparte de lo que les he mencionado, es aprender a perdonarse y a perdonar. Porque perdonar también implica aceptar que las otras personas pueden equivocarse. Y si tú no puedes aceptar que las otras personas puedan equivocarse, es muy probable que tampoco puedas aceptar que tú te puedas equivocar. Así, si tú aceptas que las otras personas se pueden equivocar, te das el permiso a ti también de equivocarte y desde ahí sanar la relación que tú tienes con el error y construir una distinta. Pero darte una receta así exacta, más allá de estos lineamientos generales, es un poco difícil porque va a depender de cada historia y de cada situación, pero siempre el truco para que ese trabajo se sostenga en el tiempo y realmente sanes la tendencia a culpabilizarte como era la mía, o sanes la tendencia a evitar a toda costa sentirte culpable y poder abrirte estas posibilidades que te mencioné, hay que llegar al fondo del asunto y hay que mirar, sin duda alguna, cuál es la relación que tú tienes con el error, con el equivocarte, cómo que lo juzgas. ¿Realmente le estás teniendo miedo a sentirte culpable o tienes miedo a sentir vergüenza que hay algo malo en ti?
y buscar un acompañamiento para que te ayude a reconocer esa diferencia, y si no puedes, tú misma empezar a ver y a diferenciar que porque te equivocaste o que no hiciste bien algo en específico, no significa para nada que haya algo malo en ti, ni que estés roto o rota, que estés fallado, ni que no vales, ni nada por el estilo, porque esas fueron las heridas que llegaste en conclusión a raíz de experiencias muy dolorosas que no supiste integrar porque eras muy pequeño. ¿Hay algo más que se me esté pasando? Sí, creo que esos son los consejos generales que te puedo dar sobre cómo lidiar con la culpa. Es permitirte sentirla y en ese lugar hacerte cargo para crecer. Y por eso puede ser una emoción maravillosa. Y puede ser algo, como yo te dije, yo antes me culpabilizaba por todo y me dolía muchísimo. Ahora es como, uy, cometí un error, me siento culpable por unos minutos, pero al toque digo, ya, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a resarcir? Y si es algo que no es un error cometido, simplemente procrastiné o saboteé algo, mira qué me hizo hacer esto. Y hacerme cargo de eso que me hizo hacer esto. O sea, la culpa no te condena, no es una condena, te abre posibilidades. Nuevamente, la que te condena es la vergüenza, es el sentir que hay algo malo en ti. Y si alguna vez alguien te hizo sentir de esa manera, probablemente no sabía lo que estaba haciendo y no sabía cuáles eran las consecuencias de lo que estaba haciendo, y probablemente fue un súper mecanismo de defensa porque esa persona era incapaz de conectar con su propio dolor y era incapaz de sentir la responsabilidad en el asunto porque también estaba muy herida. Lo que no significa excusarlo ni permitirle, simplemente comprender y aceptar que es muy difícil, que es muy diferente. Estoy pensando si es que hay algo más que se me está pasando y me gustaría compartir con ustedes. Lo último que se me parece decirte es que es un regalo y que puede ser un regalo. Yo pronto voy a ser yo la coach que dice que la culpa es un regalo, pero sí, como todo en esta vida depende de la perspectiva en que lo veas. Es el agente de cambio, es reconocer tu responsabilidad, es lo que hacen los adultos. Entonces, nuevamente, no tiene que ser la emoción más dolorosa que existe, para nada. Es una emoción que te permite cambiar y hacerte cargo. Y si duele, por supuesto, sobre todo en un inicio, cuando tienes una mala relación con ella, te puede doler, y mucho, y puede ser que se baje más tu autoestima, etc., pero nuevamente recuerda distinguirla de la vergüenza. Que te hayas equivocado, hayas metido la pata en algo específico, no es que tú seas una persona mala o que no vale, etc. Es solo eso en específico. Para terminar este podcast, lo que me gustaría decirte es que si te gustaría trabajar conmigo en un proceso de coaching o llevando sesiones personales en mi nueva sesión Destrábate, puedes entrar a mi página web, fiorelesmi.com, y ahí vas a encontrar toda la información de cómo podemos trabajar juntas o juntos. Yo tengo un límite de las cuales las personas que trabajo en esos momentos, sobre todo en procesos de coaching, ahorita están abiertas las inscripciones. Así que si te gustaría trabajar conmigo, solo me escribes y vemos si es que existe la posibilidad y empezamos a sanar las emociones, empezamos a sanar tu vida y abrir las posibilidades del mundo que te mereces vivir. No te estoy hablando de un mundo perfecto, porque en la vida siempre van a pasar cosas, es parte de vivir, parte de evolucionar, pero sí crecer. Y cuando estás creciendo, cuando sabes que estás tomando las mejores decisiones, cuando sabes que te estás haciendo cargo, te empiezas a sentir muy orgullosa de ti y a reconocer tu esfuerzo, y esa es una emoción que también es indescriptible con palabras porque es sinónimo de amarte. Te mando un besote inmenso y nos vemos en el próximo episodio de este podcast o de este video en YouTube. Nos vemos pronto.